Dios los siga bendiciendo. Los saluda a su hermano, el pastor Carlos Parga. Hoy, con la ayuda preciosa del Espíritu Santo, deseo compartir con ustedes un tema muy importante y para mí uno de los más importantes. Es sobre el rapto de la iglesia. Y cuando menciono el rapto de la iglesia, no estoy hablando de la iglesia de Brasil, el de Roma o el de Guatemala, o la iglesia de Portugal o de España. Estoy hablando de la iglesia lavada con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia en la cual pertenecemos, que un día reconocimos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Esa es la iglesia, la verdadera iglesia. Estamos al borde, muy cerca. No estamos muy lejos del arrebatamiento de la iglesia, del rapto de la iglesia. Muchos dicen, y lo vemos en las redes sociales, que no existe el rapto. Y más los religiosos, el catolicismo, no creen en el arrebatamiento de la iglesia. Y aún así muchos evangélicos también mencionan que no existe, que ni la palabra existe en la Biblia rapto, pero arrebatamiento sí. En la Biblia tampoco menciona la palabra Trinidad o Biblia, pero existe una Biblia, una palabra. Existe un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo. Y pues vemos ahora en la actualidad cómo la iglesia se va debilitando, va perdiendo fuerza. Y el enemigo es lo que quiere, que nosotros perdamos la única esperanza que tenemos de ser levantados en un abrir y cerrar de ojos, nos dice la Escritura. Y esto nos habla en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y si deseamos conocer más, pues Dios nos iluminará o nos revelará la palabra del Señor, aunque muchos dicen que ya está todo revelado, pero las cosas ocultas y secretas le pertenecen al Señor. Clama a mí y yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, dice la Escritura. No es que Dios haya callado y se haya puesto un tema en la boca para no hablar. Él sigue hablando. ¿Y sabe usted por qué? Porque Él no está muerto, Él vive. Y Él sigue respaldando su palabra, y Él es la palabra. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, nos dice así la Escritura: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y el versículo 3 dice: y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Es palabra del Señor. Y así dice la Escritura: si el hombre mentiroso para Dios, pero Dios es veraz. Él no dice mentiras como nosotros. Y yo lo creo, que así como el Señor vino a esta tierra milagrosamente, nació de la Virgen, de una Virgen, de María, también va a volver a venir. Si vino y pisó aquí en esta tierra, va a volver a venir. Así lo dice la palabra del Señor. Y nosotros tenemos que estar preparados. Ahí lo menciona también lo de las 10 vírgenes. Tenemos que estar preparados. Si no fuera así, entonces, ¿de qué serviría estar velando y orando? Estamos velando y orando porque para que estemos prestos para oír el toque de la trompeta, no trompeta, trompeta. Y seremos levantados en un abrir y cerrar de ojos, así dice la Escritura, ¿verdad? Así es que el rapto es nuestra única esperanza como cristianos, y que la novia sea levantada y nosotros somos la novia. Jesús es nuestro esposo. ¿Qué esposo o qué novio entregaría a la novia a ser maltratada o torturada antes de la boda? Seremos levantados, aunque mucha no lo crea. Y ahora en las redes sociales está saliendo mucho eso. Pero no hay más como que se ponga uno a orar y que Dios le dé entendimiento, sabiduría y gracia para poder comprender y entender en sí la palabra del Señor, ¿verdad?
Mire lo que nos dice en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, nos dice la escritura, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Eso es lo que tenemos que tener. Buen entendimiento para que nos habla la palabra de Dios y poder, valga la redundancia, entender. Dice el versículo 2, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo, primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Sí, he escuchado muchos, el rapto, y luego se burla, ¿verdad? Todavía no lo mencionan, sino que hasta se burla. Dice, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y luego dice ahí en el versículo 5, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por las palabras de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Así hay tanta gente que no lo cree. Bueno, si no lo cree, allá ellos. Vuelvo a repetir, ¿qué novio va a permitir que la novia sea maltratada, violada, masacrada, golpeada? El novio está preparando a la novia para que en un abrir y cerrar de ojos vaya con él para estar en las bodas de Cordero mientras estén aquí los 7 años de tribulación. Recordemos que allá no hay tiempo, ¿verdad? Los 7 años aquí, allá no sé qué tiempo será, pero no hay tiempo. Y también vemos ahí también en la primera carta a los tesalonicenses, miren lo que nos dice la palabra del Señor en el capítulo 4, en la primera carta a los capítulo 4, miren lo que nos dice la palabra del Señor. En el primera de Tesalonicenses 58 dice 11, que Dios no nos ha puesto para ira, ¿verdad? En el 1 Tesalonicenses 5 dice 8, pero también vemos en el 1 Tesalonicenses en el capítulo 4, mire lo que nos dice la palabra en el 16 y en el 17. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero está escrito en primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. ¿Qué más claro? Juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad? Así es que recordemos también, mi hermano, que Dios no nos ha puesto para ira. Ahí mismo en la misma carta, en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, este hombre que se fue a estudiar en Arabia, que estaba sentado a los pies de Gamaliel, que estaba bien equivocado. Ahí sí, muchos están equivocados y dicen que son cristianos. Aquí nos dice, en el capítulo 5, dice el versículo 8, pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para qué, para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es el único que perdona pecados, es el único que nos puede salvar. No es la iglesia fulana, sutana o mengana, es la iglesia, bendito sea el nombre del Señor, lavada con nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos ha redimido y nos ha puesto en roca firme, que es en Cristo Jesús, no en una denominación, no en un concilio, no nada de eso. Somos salvos por medio de la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y dice el versículo 10, quien murió por nosotros para que
que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animados unos a otros, edificados unos a otros, así como lo hacéis, dice ahí. Así es que Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación, primera del Señor, aleluya. Miren la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, miren lo que nos dice la palabra del Señor, en el 51. Más claro, como dice ni el agua. Dice aquí, he aquí, os digo un misterio. Ahí se burlan, ay, es un misterio, es un misterio. ¿Usted cree que Dios no tiene misterios? Tiene misterios y solamente se los van a dar a aquellos que quieren entenderlo, que se presten a entender la palabra de Dios, ¿verdad? Aunque se burlen los demás. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, claro. Dice ahí en el 52, en un momento, en abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, no trompetas, porque se tocará la trompeta, no trompetas, y los muertos serán resucitados incorruptibles. Jacob, Isaac, Moisés, Lot serán levados, mi padre, mi madre, ¿verdad? Y nosotros seremos transformados, claro, en un abrir y cerrar de ojos. Hubo dos etapas. El Señor murió. De cierto te digo que ya estarás conmigo en el paraíso. Se fue. Fue por los que estaban en el seno de Abraham. Porque eran las primicias, tenía que entrar primero, ¿verdad? Y después regresó a la tierra. Dos etapas. Se presentó 40 días y se fue. Pero Él también, hay otra etapa, que Él vino, Él va a venir por nosotros, pero en las nubes, y estaremos con el Señor. Y en la otra etapa es que Él va a venir, vamos a verlo más adelante, pero viene con sus santos. ¿Y quiénes son sus santos? Nosotros, los lavados con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esos vamos a hacer, dice la palabra del Señor. Amén. Así es que veamos, aquí también veamos en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, ya lo vimos ahí, 52. Vemos ahí también en Apocalipsis 19, mire lo que nos dice la palabra del Señor, en Apocalipsis 19, el versículo 11, mira la segunda etapa. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es Palabra de Dios, que en latín dice en el verbo Palabra de Dios. Y dice 14, y los ejércitos celestiales, nosotros vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Vamos a seguir al Señor, nuestro capitán, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, el Shaddai, el Adonai, el León de la tribu de Judá. Vamos a seguirlo nosotros en caballos blancos también. Así lo dice la palabra. Y yo, lo que dice en la palabra, se lo creo. Y el Espíritu Santo le va a confirmar que somos lavados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo y estaremos con el Señor para siempre. Dice ahí la palabra del Señor, ¿verdad? Miren, Primera de Tesalonicenses, también aquí lo que nos habla la palabra del Señor. Primera de Tesalonicenses, nos vemos aquí, pero antes de eso, quisiera ver, todo esto es lo que nos habla la palabra del Señor, tan bonito, gloria a Dios. Vamos a verlo primero en Filipenses 3, 20 al 21, dice ahí, ¿ves? Nuestra ciudadanía no está en los Estados Unidos, ni en Italia, ni en Roma, ni en Rusia, ni en el mejor paraíso. Nuestra ciudadanía está en donde, en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, al Salvador. No a Confucio ni a Mahoma, no a Alá, ni a Buda, ni a Confucio, nada de esos, ¿verdad? El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual pueda también sujetar a sí mismo todas las cosas. Mire qué hermoso, dice la palabra del Señor. Y la palabra de Dios, todo se concuerda, todo se complementa desde Génesis hasta Apocalipsis. Todo habla sobre nuestro Señor Jesucristo y habla también sobre el arrebatamiento. Usted podrá decir, ¿a poco también en el Antiguo Testamento? También. Las cosas secretas le pertenecen al Señor. El mismo Señor les decía, no les puedo decir esto porque ustedes no la van a entender, no la van a comprender a los discípulos. Después, más tarde se los voy a mencionar, pero así nos dice la palabra del Señor ahí. Mire lo que nos dice también en el Antiguo Testamento, donde vemos en Isaías, vamos a ver lo que nos dice en Isaías. Isaías
Isaías 57. Mire, el 1 y el 2 dice aquí. Pero es el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en la paz, descansará en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Así lo dice la palabra del Señor. Debemos tener este entendimiento que así lo dice, porque el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo. Y solamente por iluminación o revelación, como usted le quiera llamar, podemos entender lo que es la palabra de Dios ahí también. Y vemos también ahí en Isaías, en el primer libro de Isaías también, en el libro de Isaías, en el versículo 26, mire lo que nos dice en el versículo 19 y 20. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. Mire el versículo 20. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras de ti tus puertas, escóndete en tanto que pasa la indignación. Aleluya. Entendimiento, mi hermano. Entendimiento, mi hermano. Y cuando es así, el Espíritu de Dios te va a confirmar verdaderamente que estamos en lo dicho. Entonces, ¿para qué velamos? Sabemos más bien que nadie sabe la hora en que el Señor vendrá por su iglesia. Por eso es que hay que estar velando, ¿verdad? Sabemos, pero ya después de que pasan, ¿verdad? Del arrebatamiento, entonces sí se va a saber cuándo es la segunda venida. Y muchos hablan de la segunda venida, pero se pasan en decir el arrebatamiento. ¿Cuándo? Muchos ponen fechas. Jesús mismo dijo, ni mi Padre lo sabe. Ahora el Señor ya lo sabe porque está sentado a la diestra de su Padre. Aleluya. Pero entonces nosotros debemos entender ahí, ¿verdad? Ya el que se queda va a saber que 7 años van a pasar y viene nuestro Señor Jesucristo y pondrá el pie en el monte de los olivos y se partirán dos, el rey de reyes, y en un día acabará en Armagedón, en Megiddo, en un día. Así es que estemos preparados. Mire también lo que nos dice en el Salmo también, en el Salmo 90. Me gusta del Salmo 90. En el Salmo 90, 10 dice así la palabra del Señor. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Volamos en un abrir y cerrar de ojos. Así es, mi querido hermano. Es que está fuera del contexto. Que fuera, no, hermano. El Espíritu Santo, hay mucha gente, ¿verdad? Hay programas de Amarás a Israel y no sé qué tantas cosas que hay, que te sacan versículos y otros versículos y otros versículos, y no hay más que te pongas a orar, mi querido hermano, y que te pongas a leer la palabra del Señor, que tengas entendimiento y deseo de aprender, y hasta debajo de un árbol el Señor te puede hablar. En sueños también, como le habló en sueños el Señor a José. En sueños se nos ha hablado muchos, y así lo sabemos, mi querido hermano, y una y otra vez, ¿verdad? Miren lo que nos dice también en Daniel, en el capítulo 12, nos dice la palabra del Señor en el 1 y 2. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro de la vida. Bendito sea el nombre de ese. Usted aceptó a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, entonces su nombre está escrito en el libro de la vida. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Y dice el 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aleluya. Seremos levantados, mi querido hermano, no para ir al trono blanco, sino para estar con el Señor en el bendito sea el nombre del Señor, en el tribunal de Cristo, en el tribunal de Cristo. Y dice, para que seamos juzgados, no vamos a ser juzgados para las obras que vamos a tener ahí, dice la Escritura del Señor ahí, dice ahí en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 5, mire lo que dice la Escritura. Pongamos entendimiento. Dice el capítulo 5, versículo 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Vamos a ser juzgados. ¿Por qué? Por nuestro servicio. Vamos a ser galardonados. No vamos a estar ahí en el reino de los cielos y a decir, tú pasas y no pasas. Como se dice coloquialmente, no nos va a sacar los trapitos al sol.
ahí, ¿verdad? Sino porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, ante el tribunal, no ante el trono blanco. No, es que todos vamos a comparecer, hermanos. Si hemos sido lavados con la sangre del Señor y nos trasladamos al reino de los cielos, no vamos a estar ahí con la incertidumbre de que el Señor nos va a juzgar y nos va a decir, mira lo que hiciste mal, mire lo que... Por lo tanto, no puedes estar aquí, vete para allá, al infierno. Te regresa a la tierra porque el infierno está aquí, ¿verdad? En el centro de la tierra. Así es que vamos a ser juzgados no vamos a ser juzgados por nuestros pecados, porque nuestros pecados se los llevó en el monte Calvario nuestro Señor Jesucristo. Todos. Y los echó a lo más profundo de la mar. Y nunca más me acordaré de ellos, dice el Señor. ¿Qué más queremos, hermano? Cuando verdaderamente ponemos ese entendimiento, Dios en su grande amor, en su grande misericordia, lo vamos a hacer. Mire el apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 14, lo que nos dice sobre el tribunal de Cristo. En el 14:10 dice ahí, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Aleluya. Vuelvo a repetirlo, para ser galardonados por nuestras obras. Entonces, ¿para qué ahorita juzgarnos unos a otros aquí? Claro, el que es espiritual, dice la palabra del Señor, juzgue, pero juzgue con justo juicio, dice la Escritura ahí. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, ¿verdad? Que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará su nombre en Cristo. Así es que, muchos te van a decir, pero es que todos vamos a ser juzgados, sí, juzgados aquí por las obras. ¿Qué acaso en el Evangelio de Juan no dice que vamos a ser también, en la casa de mi Padre muchas moradas hay? Muchas moradas. ¿Qué morada qué le quieres tú? Pues vamos a esforzarnos aquí a hacer lo más que se pueda. Pero moradas muy grandes y muy bonitas van a ser aquellos que verdaderamente trabajaron en la obra del Señor. Aquellos que fueron mártires. Esteban, Bonarola, Juan Wycliffe, todos esos, gente, Pedro, los discípulos, todo está. Juan en la isla de Patmos, que el único que se salvó. Pero todos los demás fueron sacrificados y torturados, hermano. Entonces, nosotros vamos a seguir adelante, trabajando en la obra del Señor. ¿Sabe usted por qué? Porque Cristo viene pronto. Y ahí en las redes sociales a veces he escuchado y tienen muchos admiradores y muchos seguidores, pero son ciegos, guías de ciegos. No quieren entender, ¿verdad? Y dicen que posiblemente viene el Señor en 30, 50 años. ¿Cree usted que 30, 50 años? Verdaderamente no doblan rodilla. Saben mucho de la palabra, ¿verdad? Saben desde Génesis hasta Apocalipsis. Se lo recitan hasta de memoria, pero no son guiados por el Espíritu Santo. Y eso es muy facilito cuando Dios te habla a tu vida y entonces empiezas a hablar de la palabra de Dios, hermano, aleluya. Y empiezas a ponerte en las manos del Señor para que el Señor haga contigo lo que quiere y hables de la palabra, que Cristo viene pronto. Cristo viene pronto y la mayoría de la gente, la mayoría de las iglesias y la mayoría de pastores o algo no quieren escuchar menos de Apocalipsis, menos del rapto. Y si hablan del rapto, se burlan, pero hay de aquellos burladores. Así es que yo te invito, si no has aceptado a Cristo como tu único y suficiente Salvador, hazlo en este momento y dile así: Señor Jesús, en este momento te acepto como mi único y suficiente Salvador. En este momento, Señor, te sigo dando gracias por todo, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado, porque tú no has acortado tu brazo de misericordia. Tenemos mucha familia, Señor, y necesitamos hablarles de ti, Señor. Tenemos mucha familia, y yo como pastor soy responsable de lo que tú has hablado para conmigo, Señor, porque tú no eres un Dios muerto. Así es que dile: me arrepiento de mis pecados y te acepto como mi único y suficiente Salvador. Ven a mi vida, cámbiame, transfórmame, hazme una nueva criatura. Y reconozco que solamente tú perdonas pecados. Reconozco que tú moriste por mí. Si antes era una criatura, ahora soy tu hijo, tu hija. Y que mi nombre esté escrito en el libro de la vida.
díselo de corazón. Y Cristo te acoge con los brazos abiertos. Porque al que a mí viene, dice el Señor, yo no le echo fuera. Y ese es el deseo de mi corazón. Y Dios me ha llamado a que la gente se percibe que la venida de mi Señor está pronto. Y si Él vino un día aquí a esta tierra, Él va a venir de nuevo. Porque Él lo ha dicho. Y yo lo creo, lo que dice su palabra. Gracias, Señor Jesús. Gracias por hacer esa oración. Que Dios te siga bendiciendo. Y se despide de ti, tu hermano y amigo, el pastor Carlos Parga.